Muy bien, antes de comenzar el tema del día de hoy, eh, no sé si ustedes se fijaron que tenemos nueva serie de temas donde vamos a hablar sobre los reyes. De hecho, la serie de este primer bimestre se llama Imperfectos, una serie basada en el libro de los reinos. El libro de los reinos, suena raro eso, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Suena muy raro, muy raro. Pero la idea es poder ver a cada uno de los reyes que hemos escogido y ver ciertos elementos de su vida, de su, comillas, ministerio, de su reinado, y ver cómo siempre habían elementos idólatras ahí. Y cómo a partir de esos elementos idólatras nosotros podemos observar nuestra vida y ver que quizás también esos elementos están ahí presentes. Esa es un poco la dinámica de la serie de meditaciones de este bimestre. Así que, pero antes de eso, vamos a hacer algunas preguntitas, como ya es de costumbre ya. Entonces, vamos, don Gerson, con las preguntas. Ya, son 3 preguntas, así que están súper fáciles. Así que ahí está. Sí, súper fácil. Ya, primera pregunta dice, ¿en qué momento histórico surge la monarquía en Israel? Es ahí donde ustedes pueden votar. ¿En qué momento histórico surge la monarquía en Israel? Y ahí puede ser entre la conquista de Canaán y el periodo de los jueces, ya parece pregunta súper ñoña, posterior a la época de los jueces, durante el periodo post-exílico, ya ni siquiera puedo pronunciarlo, posterior al ministerio de Elías. ¿Cuándo fue que estuvo Elías? Ni idea, pero en fin. Segunda pregunta. ¿Cuál es el libro de los reinos? O es decir, ¿por qué nosotros le pusimos una serie basada en el libro de los reinos? ¿Cuál es el libro de los reinos? Opción A, ¿es un nombre alternativo al libro de los reyes? Opción B, ¿es un libro apócrifo del Antiguo Testamento? Tan, tan, tan. ¿Es el conjunto de los libros de Samuel y Reyes? ¿Es el conjunto de los libros Samuel, Reyes y Crónicas? Tan, tan, tan. ¿Cuál será la opción correcta? Recordando que toda respuesta es anónima, así que no les va a llegar ningún reto si se equivocan, tranquilos. Tampoco se enviará un informe al consistorio y al pastor acerca de su respuesta, así que tranquilos. Y tercero, Qué bueno. ¿qué ocasionó, ¿Y qué chiste? qué ocasionó la división del reino? El nacimiento de Jesús, temas de impuestos, el pacto de David con Betsabé, perdón, el pecado de David con Betsabé, la alianza con otras naciones paganas o la muerte de David. Pueden votar. Los perros también están invitados a votar. Perritos. Han votado Ya, 4 más la mitad ya. personas. Sí, quedan. Yo no voto por si acaso, Gerson, porque No, así que porque no tú me eres cuentas. co-anfitrión. O sea, sí, co-anfitrión. Porque no se la sabe. Porque no me la sé. Tal cual. Y no es chiste. Hay una que me Porque tiene no quiere que medio sepamos. confundido. Hay una que me tiene medio confundido. Yo me equivoqué solo para Para hacer probar la números. aplicación. Para Sí. supuesto. Muy bien, muy bien. 5 de Quedan 8. 3 personas. Pueden votar, pueden votar. Así que. Pueden así hacer de Team Marie. De Team Marín de Quedan Doctor, 2, ¿eh? como en el colegio. Yo creo que Como a en la los que PTU. fueron nacidos por la IPCH deberían, si les va mal, hay que usarlo. A los que veníamos a otra iglesia donde no estudiábamos nada, deberían perdonarnos, ¿ya? Yo creo que es algo. Tú dices que los que no tenemos sangre azul deberían Así que, perdonarnos. Dani, no estás perdonada. Porque los que no tenemos sangre azul no fuimos catecúmenos. Verdad, verdad. Estamos listos. Mentira, todos tuvimos que serlo para ser miembros. Sí, sí, no es chiste. Pero, ojo. En la teología no te enseñan esas cosas, así que tampoco cuenta. Antes, en la iglesia presbiteriana, no se enseñaba mucho la Biblia, como se enseñaba mucha doctrina, pero no como desde la Biblia. Así que llegaron a es raro ser hasta como... arminianos.
Exacto. En algún ¡Qué momento. atroz! De verdad. O no, o simplemente eran calvinistas, pero si tú le preguntabas como, ya, ¿y en qué texto bíblico eso se fundamenta? Decían como, Sí, verdad. entonces, Oye, yo vengo de una iglesia donde decían la letra mata y cuando supieron que estaba el LPCH me miraron feo, así que anda no, no, matando. no me pidan tanto, ¿ya? Ya, muy bien, vamos a las respuestas. Primera Te amamos, Carlita, te pregunta. amamos. Sí, muy bien. ¿En qué momento histórico surge la monarquía en Israel? La respuesta correcta es precisamente aquella que venció, posterior a la época de los jueces. ¿O no, Gerson? Hay una discusión ahí, parece, ¿o no? ¿O estoy en lo correcto? Yo creo que sí, está en lo correcto. Ah, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Más te vale, más te vale. Con esa cara de duda, como que no sé, yo no te creo nada. No. ¿Él es el hermano que nos va a enseñar hoy día? Ya. Esta pregunta viene directamente de los dedos que digitaron la pregunta de Gerson, así que él mismo nos va a ayudar con la respuesta. ¿Cuál es el libro de los reinos? Gerson, aquí es donde hay más pelea, porque mira, 2 personas dijeron el libro de los reyes, otras 2 dijeron el conjunto de Samuel y Reyes, y ya la mayoría, pero no absoluta, dijeron el conjunto de los libros de Samuel y Reyes. ¿Qué dice Samuel, Reyes y Crónicas, Sí, si no me oye, equivoco? de partida, igual es bueno saber de que no es un libro apócrifo, porque estar enseñando a partir del libro apócrifo creo yo que no sería correcto, así que No. menos mal que nadie pensó eso. Menos mal que nadie pensó eso, así que estamos bien. Bueno, la mayoría en este caso que votó por el libro de Samuel, de Reyes y Crónicas. O sea, que el libro de los Reyes sería como este conjunto de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Y esa no sería la respuesta correcta, sino que el libro de los Reyes se conoce como De los el conjunto reinos. de los libros de, perdón, el libro de los reinos, que también se conoce como el libro de los Reyes, pero más común es como el libro de los reinos, se conoce como el conjunto de los libros de Samuel y Reyes. ¿Ya? Esto es un dato histórico que ustedes lo pueden investigar también más adelante. Antiguamente no había esta división entre primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas. Antes era solamente un libro cada uno. Y posteriormente después con las traducciones, como por ejemplo con la Septuaginta, se hicieron esta división de primer tomo y segundo tomo. Y acá está lo interesante, que cuando se hace esta división, estos 4 primeros libros, que serían los primeros de Samuel y los primeros de Reyes, fueron conocidos como el libro de los reinos. Entonces, ¿por qué? Porque narraba toda la historia de los reyes. Y la pregunta es, ¿por qué el de Crónicas no? Porque obviamente ese libro fue un poco posterior. Tiene otro propósito ese libro, ya que es un libro post-exílico, mientras que los otros son más antiguos, por lo tanto no tiene esa misma perspectiva. Entonces, el libro de los reinos vendría a ser los libros de Samuel y los libros de Reyes. Un dato histórico Muy bien. freak, pero interesante. Muchas gracias, don Gerson. Muchas gracias. Qué bueno saberlo. Es como, y aquí viene como la sección para los más viejitos. Usted no lo diga. No sé si se acuerdan de eso. Usted no lo diga. ¿No? Muy viejo. No, solamente tú porque eres viejo. No, sí. Me retiro. Ya. Usted no lo diga. Por ejemplo, cuando uno dice primera de Crónicas o primera de Samuel o primera de Reyes, esos libros no son cartas, son libros. Entonces hay que decir primer libro de Samuel o primero de Samuel o primero de Reyes o primer libro de Reyes. Así que muy bien, Gerson, por su... Guillermo, Sí. una pequeña, el último comentario. ¿Por Se qué acabó el preferimos tema. llamarle No, mentira. el libro de los reinos en vez de una serie basada en el libro de Reyes? Porque básicamente vamos a ocupar ambos libros, tanto el de Samuel como el de Reyes. Claro, Entonces, porque por como eso vamos a quisimos sacar ocupar este nombre global. textos de varios lados, y por eso decidimos usar ese nombre. Muy bien, muy bien. Y la tercera es, ¿qué ocasionó la división del reino? El nacimiento de Jesús, temas de impuestos, el pecado de David con Betsabé, la alianza con otras naciones paganas, la muerte de David. Estaba difícil, porque de hecho nosotros pusimos el nacimiento de Jesús como un, ¿cómo se llama? Como una pregunta de estas casa gente, como que pudiese ser ahí, que ahí se divide. No, la idea era maliciosa de parte nuestra, así que quien cayó, La está Carla cayó. perdonado. Está perdonado.
porque fue malicioso de nuestra parte. Te dejaré esta talla para que se rían de mí. Ya, continuemos. No. Continuemos. Entonces, la respuesta correcta es temas de impuestos. Y de hecho, más adelante vamos a ver un poquito eso, cómo los impuestos generan la división del reino de Israel posterior al reinado de Salomón. Después de Salomón hay un problema de impuestos entre Jeroboam y Roboam, nombres raros, pero ahí vamos a ver qué fue lo que pasó ahí más adelante. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Ay, ¿qué hago? Ahí sí. Ya no se ven las preguntas, ¿cierto? ¿O sí? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, este primer tema de imperfectos, vamos a ver a Saúl, la figura de Saúl, no a Saúl Ovalle, a Saúl de la Biblia, al rey Saúl. Después de ese chiste fome, vamos al texto mejor. Por favor. Muy bien. ¿Qué saben de Saúl? ¿Qué saben de Saúl? Son bromas, son No, bromas. pues fue el primer juez de Israel, el primer rey. Ah, muy bien, muy bien. Ya me estaba asustando, Cristóbal, ya me estaba asustando. Es el primer rey de Israel. Y de hecho, por eso mismo lo hemos escogido. A pesar que se nos mencionan otros reyes antes. A pesar que se nos menciona al famoso Melquisedec, al cual el mismo, hoy se me fue, Abraham entregó los diezmos, hizo adoración a partir de Melquisedec, entonces nadie sabe de dónde vino, solo sabemos que era rey de Salem, y es ahí donde aparece uno de los primeros reyes. También está Abimelech entre medio, pero en fin, primer rey propiamente tal es Saúl. Y vamos a tomar varios textos, vamos a ir avanzando por varios textos hasta llegar a la disputa con David. Y vamos a ir viendo su progresión como rey. Y progresión, entiéndase, escalada y descenso, ¿ya? Y después la parte ya cuando se mete David en la historia no la vamos a ver tanto, porque eso lo vamos a ver cuando veamos a David. Si es que vemos a David, o no lo vamos a ver, no sé. Ahí vamos a ver. Muy bien. Primer texto. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 8. Bien. Versículos 1 en adelante. Vamos a leer poquitos versículos porque, como les dije, vamos a ir leyendo varios versículos a medida que avanzamos en el texto bíblico. Dice así. Aconteció que, habiendo Samuel... ¿Quién era Samuel? ¿Recuerdan más o menos quién era Samuel? La Vero respondió, pero tiene el teléfono. El micrófono apagado. ¿Quién era Samuel, chiquillos? ¿Quién puede responder rápidamente? El señor que estaba a cargo del lugar antes que Saúl. Muy bien. Era, claro, de hecho, se dice que es profeta, que es juez, y ahí está como la discusión. Pero el texto, en este contexto, en esta sección, lo muestra como profeta o vidente. ¿Ok? Y de hecho, era la persona que regía el pueblo en aquel entonces como profeta. Y dice así: aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Sí? También como juez. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, todas las causas que ellos debían juzgar, ellos las daban como victoriosas para aquellos a quienes les pagaban. Básicamente eso. Algo muy diferente a lo que ocurre en nuestros tiempos. Versículo 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Entonces, fíjense que la petición de este pueblo parte por una necesidad.
necesidad de ser gobernados. Esa necesidad no necesariamente es real. ¿A qué voy? Que una necesidad puede estar en nosotros, pero puede que no sea una necesidad. Por ejemplo, en este caso ellos necesitaban de un gobierno, pero ellos estaban siendo gobernados por Dios. Entonces es aquí donde comienza el primer problema, el problema de este pueblo, porque a partir de ahí Samuel los recrimina por eso, los recrimina mostrándoles cómo Jehová era el gobernante. Y estos hombres estaban desconfiando del gobierno de Jehová sobre su pueblo. Y de hecho esa es la premisa de la vida del propio Saúl. Eso es sumamente interesante, porque habla de la tiranía de la desconfianza, la vida de Saúl, de cómo constantemente las caídas de Saúl tienen que ver con la desconfianza en Dios, la desconfianza en el Señor, y a partir de ahí cae su gobierno, su reinado. Y es interesante esto porque su reinado parte por medio de la desconfianza del pueblo en Dios. Eso es sumamente interesante. Y eso es lo que vamos a ver. Ese es el elemento idólatra de este reinado, la desconfianza en el Señor. Ahora vamos a avanzar. Vemos como en el capítulo 9 ya Saúl es escogido rey por medio de una serie de cosas que ocurren donde, donde Saúl tenía un padre llamado Cis, C-I-S, versículo 1 del capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, perdón, de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, aquí empieza a describir un poco a este Saúl, y uno de los elementos interesantes es que sobresalía por sobre todo el pueblo, era alguien sobresaliente, y ocurre un evento, que el padre pierde una majada de ovejas, Saúl las va a buscar, perdón, de asnas, un grupo de asnos, él las va a buscar, y en ese proceso de ir a buscarlas, él se encuentra con Samuel, y ahí Samuel recibe palabra de Dios acerca de este joven, y ahí se da una serie de intercambios de situaciones, hasta que al final se estipula a Saúl como este primer rey de Israel. Y aquí viene un texto interesante en el capítulo 10, que está en el versículo 6. Y es bien interesante porque dice esto, mira, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Está hablando de Saúl. Serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y es ahí donde Dios muestra un poco cómo va trabajando con Saúl, cómo está progresando en este camino del reinado, ¿ya? Luego dice el versículo 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, espera 7 días hasta que yo venga a ti, todo el rito de este nuevo reinado que está siendo instaurado. Aconteció, versículo 9, luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl, ¿también entre los profetas? Entonces, vean cómo hasta el pueblo identificó ese cambio de vida de parte de Saúl, que es sumamente interesante porque
por lo menos en mi concepción, Saúl siempre fue malo. Saúl siempre fue pésimo, siempre fue horrible, siempre fue eh, el peor de los reyes de Israel, o incluso aquel que no debería ser, etcétera, etcétera. Pero aquí lo muestra como daría indicios de una renovación de su corazón. De hecho, el texto lo dice literalmente, lo que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque después empezamos a ver ciertas cositas también en este personaje, que va cambiando, va mudando, además de haber tenido este cambio radical en su vida, donde su corazón se ve transformado, donde ahora es él, parece ser, y digo parece ser porque aún necesitamos evaluar mucho texto, que es un hijo de Dios, propiamente tal. De hecho, 12, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y así continúa este diálogo hasta llegar al versículo 19. Fíjense, dice, donde Samuel convoca al pueblo. Samuel empieza a hablar palabra de Dios en el versículo 18, donde él dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué de Israel, perdón, a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová y por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y así sucesivamente, hasta llegar a Saúl, donde lo trae hacia él para poder realizar todo el proceso para que él sea rey. De hecho, versículo 23, perdón. Entonces corrieron, lo trajeron de allí, porque él estaba al parecer medio escondido, y puesto en el medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Entonces, fíjense cómo este texto en el versículo 19 especialmente parte de una idea. Parte de qué idea. ¿Cuál es esa idea de la cual parte el texto? Que el pueblo desechó a Dios. El pueblo desconfió del gobierno de Dios. Y por lo tanto, a partir de ahí viene toda esta elección de Saúl como rey, y el pueblo, desconfiando de Dios, decide aprobar el reinado de Saúl. Y todo, obviamente, de lo que ya hemos visto, ya lo que ya hemos conversado, porque su anhelo era ser como los otros pueblos. Eso es determinante, determinante. ¿Por qué? Porque todo el Pentateuco es precisamente sobre un pueblo no ser, de este pueblo no ser como los otros pueblos. El pueblo de Dios debía ser diferente. Y todo el Pentateuco consistía en eso, en ser un pueblo diferente. De hecho, todos los ritos de comidas, de bebidas y todo eso, de fiestas que debían celebrar, estaban relacionados con no ser como los otros pueblos. Y aquí el pedido del pueblo de Esdras: queremos ser como los otros pueblos, desechando todo lo dicho por el Dios Altísimo. El texto sigue avanzando. Versículo 6 del capítulo 11 dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué palabras? De un pueblo, los amonitas, que estaban atacando al pueblo de Israel y solicitaban que el pueblo de Israel, o parte del pueblo de Israel, sacara uno de sus ojos para poder tenerlos, para no matarlos. Y ahí él se enciende en ira,
porque estaban agrediendo al pueblo de Dios, y él mismo se llena del Espíritu de Dios, o al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Entonces, fíjese cómo hay una relación con Dios previa, en los primeros pasos de Saúl. Eso es un poco lo que vamos viendo. Como él fue posicionado en ese lugar, él tenía una relación con Dios, su corazón fue transformado y todo lo demás. De hecho, después Saúl dice cosas interesantes. Versículo 13 del mismo capítulo 11 dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Entonces aquí donde ya es investido rey. Fíjense cómo está ese elemento de misericordia de parte de Saúl. ¿Ok? Después capítulo 12, de nuevo Samuel interviene y dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Entonces mostrando que Samuel lo que está haciendo al colocar a Saúl en esa posición es precisamente obedecer al pueblo en su anhelo de querer un rey como los otros pueblos, de querer ser semejante a los otros pueblos. Y aquí esto tiene que ver con nuestra vida, porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos textos que nos muestran cómo Dios deja a los pueblos o deja a las personas bajo su propia maldad. Es como si Dios constantemente tuviera un freno de nuestra maldad. Pero llega un momento en que Dios decide quitar ese freno y dejarnos a nuestras pasiones. Y eso es terrible. Y eso creo yo que es lo que va a pasar con Saúl a partir de ahora. Fíjense. Sigamos en el capítulo 12 y vamos a ver el desprecio del reinado de Dios. Aquí ya empieza a ser más claro ese desprecio. Fíjense el versículo 11. Aquí ya empezamos a ver cómo Saúl empieza también a despreciar, a desconfiar del reino de Dios. Fíjense. 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, o sea, de un pueblo pagano, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces vean cómo Samuel está explicándole al pueblo lo que ellos habían dicho y lo que había pasado. Aquí Samuel les está diciendo, ustedes mismos desconfiaron de Dios. ¿Ok? Versículo 13, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Vean la condicional, una promesa condicional. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Es decir, Saúl puesto ahí para obedecer. Si obedece, va a salir todo bien. Si no obedece, va a salir todo mal. Fíjense. Pero, si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Entonces aquí está colocando una promesa condicional. Dependiendo de la obediencia, va a ser el resultado de este reinado. Y ahí sigue. Fíjense, 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y en este momento ya el pueblo logra abrir sus ojos a la maldad que habían hecho de desconfiar de Dios. Fíjense cómo la desconfianza sigue siendo un elemento presente en toda esta historia.
primero del pueblo, ahora nuevamente del pueblo, y ahora ya vemos el quiebre en el capítulo 13, versículo 14. Eh, perdón. Me adelanté. En el versículo 13. En el versículo 13, fíjense esta caída de Saúl a partir de los versículos 6, 7. Fíjense. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. ¿Por qué? Estaban en una guerra, estaban en una disputa contra otros pueblos que los cercaban. ¿Okay? Entonces se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. ¿Por qué? Estaba esperando que Samuel viniera para rendir sacrificios a Dios como dictaban los ritos de aquella época. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fíjense, Saúl está esperando a Samuel. Samuel está avanzando el 7º día en el cual él debería haber llegado y no llegaba. Y Saúl ahí esperando. El pueblo también desesperado, desconfiando totalmente de esa llegada. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Ustedes dicen, súper bien, pues él hizo la ofrenda. No, porque Dios había establecido que era Samuel quien debía hacer esa ofrenda, y que Saúl debía esperar, debía ser paciente a aquel momento, y que ahí Dios actuaría, y que de hecho Dios actuaría. Pero él no confió en el actuar de Dios, desconfió de Dios, y decide él mismo, por su propia mano, tomar la decisión de hacer esto. Siendo, ok, el problema está ahí, Dios no lo va a solucionar, lo soluciono yo. ¿Ok? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía. O sea, terminó de hacer el holocausto y ya Samuel se veía llegando. Fíjense, es como, esto se le llama en teología el humor de Dios. Suena raro, pero son todos aquellos textos que intentan mostrar lo ridículo que es el actuar del ser humano. Un ejemplo, solo para mostrar un poco a qué me refiero con esto y que no suene como herético. Cuando el ser humano construye la Torre de Babel, el texto dice que la torre se encumbraba hasta lo más alto de los cielos. Y después, inmediatamente después, si no me equivoco, el mismo versículo o el siguiente versículo dice, y Dios miró hacia abajo lo que los hombres estaban haciendo. Entonces, al mostrar esa disonancia de actuar, de como muestra como, oh, qué grandiosa era la torre, pero inmediatamente después dice, y Dios miró hacia abajo, es como, a eso se refiere el humor de Dios, o estos textos que hablan un poquito de lo ridículas que son algunas de nuestras prácticas. Entonces, esto quiere decir eso. Entonces, vemos el versículo 9, donde Saúl dice lo de traerme el holocausto. Él ofrece el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle, como todo está impecable, ya solucionamos el problema, no hay ningún problema, yo ya lo solucioné, estamos listos. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vean como la desobediencia a partir de la desconfianza. Como todo parte de esa pequeña semilla llamada desconfianza, y nos lleva a la desobediencia y después a la destrucción. Entonces es la tiranía de la desconfianza. Porque a partir de ahí
que se implanta en nuestro corazón la desconfianza, ella comienza a gobernar nuestro actuar, así como gobernó el de Saúl, y lo destruyó. Las tiranías son así, las tiranías funcionan gobernando o implantándose por debajo sin que sea percibido, hasta que toman el poder, gobiernan, dirigen los pasos, parecen muy adecuadas, parecen muy bien, y después nos llevan a la destrucción. Eso pasa también en nuestro corazón también, no solo a nivel gubernamental, sino que también en nuestro corazón ocurre exactamente lo mismo con el pecado. Desconfiamos del actuar de Dios y a partir de ahí empezamos a ser liderados por el pecado. El pecado comienza a gobernarnos, comienza a guiar nuestros pasos, comienza a guiar nuestras palabras, nuestros pensamientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mas ahora, tu reino no será duradero, versículo 14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A pesar de tener un corazón transformado, como se nos presenta al principio, él no guarda los mandamientos de Jehová y por lo tanto eso trae consecuencias para su vida, consecuencias presentes para su vida. Y de ahí, nuevamente, hacemos un pequeño salto hasta el capítulo 15 y vemos algunas palabritas que dice Samuel, versículo 10 del capítulo 15. Fíjense que él dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y así continúa hablando de este clamor. Entonces, fíjense cómo Dios mismo dice que le pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se volvió, o sea, se ha vuelto en contra de él. Si se ha vuelto en contra de él es porque en algún momento estuvo a favor de él. ¿Ok? Y después saltamos al versículo 18. Dice, y Jehová te envió en misión, perdón, 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, hablando obviamente a Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Entonces, nuevamente, otra muestra de desconfianza. Vemos cómo Saúl tenía una orden, ir en guerra y destruir a un pueblo, y no tomar absolutamente nada del botín, no tomar nada de lo que dejara ese pueblo, nada para sí. No depender de las riquezas de los otros pueblos, sino que depender del Señor, y solamente del Señor, y confiar en lo que el Señor haría con ellos. Pero aún así, Saúl decide desconfiar, decide ser guiado por quien había tomado el timón de su vida, que era la desconfianza. Y es ahí donde nuevamente se dirige aún más en dirección a este pozo cenagoso de desconfianza, de pecado y de desconfiar en lo que el Señor haría con su reinado y con el pueblo. Y es así como se va moviendo la vida de Saúl. Y después el texto sigue avanzando ahora entra David en la historia, que no vamos a saltar todos esos textos porque tienen que ver con lo que hablaremos después nosotros sobre David. Y vamos a ir precisamente al capítulo 28, el famoso texto de la adivina de Endor. Capítulo 28, versículo 3, aparece el tema de la adivina de Endor. ¿Qué es la adivina de Endor? Samuel había muerto, ya no estaba Samuel entre los vivientes, y nuevamente Saúl está delante de guerras.
Nuevamente Saúl delante de guerras, no sabe qué hacer, está confundido. Fíjense cómo la misma desconfianza en Dios lo lleva a la confusión, lo paraliza delante de los problemas, lo paraliza delante de las dificultades, cosa que también nos sucede a nosotros cuando enfrentamos problemas, dificultades, y no confiamos en el Señor, nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Y es ahí donde dice el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo Saúl aún así en ese momento de desesperación consulta a Jehová, busca la dirección de Jehová. Pero es aquí donde viene la prueba, por así decirlo, donde Jehová no responde al respecto, porque aparte Saúl ya se había entregado totalmente a su pecado, y decide ir en contra de la propia palabra de Dios, que estipula que no deben ser consultados adivinos, no deben ser consultados los necromantes, los adivinos de los que buscan con espíritus y así sucesivamente. Si bien la Biblia no asevera que sea verdad o no, simplemente dice no lo hagan y punto. Ocurre este evento donde él va donde una divina, va donde una mujer, versículo 7, buscadme, dice, o sea, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y es ahí donde la mujer le dice, aquí tú sabes lo que Saúl ha dicho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Entonces, fíjense que mismo Saúl había eliminado a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, refiriéndose quizás a una imagen distinta. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responden más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Entonces Saúl tenía por enemigo al mismo Jehová. Entonces vean cómo ese corazón que había sido transformado en un principio se vuelve completamente en contra de Jehová en este camino de destrucción generado por la propia desconfianza. El texto continúa. Y después ya saltamos al capítulo 31, donde vemos la muerte de Saúl, donde siendo perseguido por sus enemigos, siendo asolado por los otros pueblos en esta guerra, Saúl llega al punto de decir, no quiero que me atrapen, ya que soy el rey, entonces necesito que está con su criado, con su escudero, que le porta las armas, y dice, por favor, mátame. Y, y el escudero dice, no, yo no voy a hacer tal. Entonces Saúl mismo toma la espada, su propia espada, y se la entierra, se tira encima de la espada para poder morir de una vez por todas. Y entre medio de la historia tenemos varios salmos al respecto de la persecución de David, contando un poco cómo proféticamente el malo caerá bajo su propia espada y todo lo demás.
pero eso lo veremos en otro tiempo, alguna vez en la vida. Entonces fíjense cómo el versículo 4 dice, poco lo que yo les expliqué. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan, se burlen de mí. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces fíjense cómo es una una escalera de destrucción que comienza con un pequeño peldaño. Es como cuando vemos en las teleseries cuando alguien cae, súper tonto el ejemplo, pero es un pequeño tropiezo y que pues genera una destrucción terrible, como los monitos, los Looney Tunes, especialmente el coyote que se tropezaba con una piedra chiquitita y después queda a la media embarrada. Es un poco eso. Una pequeña desconfianza en un punto de su vida empezó a traer más desconfianza a su corazón, más confusión, más pecado, más caídas, más destrucción, hasta llegar al punto de una destrucción total y cabal de su vida, de su ministerio, de todo lo que pudiera hacer. Y nosotros no estamos exentos de eso. Ese pecado de la desconfianza es presente en nuestra vida, está presente en nuestra vida. Muchas veces desconfiamos de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida y buscamos solucionarlo por nuestra propia mano. Y es ahí donde quizás caemos en el mismo error de Saúl, que luego de consultar al Señor y no ver una respuesta clara, decide buscar nuevamente una solución por su propia mano. En este caso, ir donde la divina de Endor. Fíjense cómo esas soluciones por su propia mano hacen referencia precisamente a ir en contra de la palabra de Dios, a lo establecido por la palabra de Dios, a lo que él ya sabe que es la palabra de Dios. Recordando que él mismo había prohibido a los adivinos. ¿Por qué? Porque la palabra los prohíbe. Y él mismo va detrás de adivinos. ¿Por qué? Porque estaba en una rebeldía en contra de Dios, a partir de esa desconfianza en el Señor. Entonces eso, ¿les parece que oremos para terminar este momento y que Dios pueda ayudarnos a sacar esa desconfianza de nuestro corazón? ¿Okay? Gerson, ¿puedes realizar una oración? Sí, oremos. Por favor. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado para recordar, Señor, esta historia, este relato de la vida de Saúl, Señor. Un rey que sin duda te desobedeció y podemos ver que eso trajo consecuencias. Y te pedimos, Señor, de que nos ayudes a que podamos ver estas historias, podamos ver el Antiguo Testamento como un relato tangible, Señor, de las consecuencias muchas veces de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a siempre confiar en ti, a esperar en ti. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en lo que tú haces, Señor, y no intentar hacer las cosas por nuestra propia voluntad o de acuerdo a nosotros o como nosotros creamos que deban hacerse, sino que siempre, Señor, podamos obedecer a tus mandatos y que nuestra vida, Señor, sea rendida a tu soberanía, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.